Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos el día de hoy. Bueno, primero veamos el calendario, a ver dónde estamos. Recuerden que estamos haciendo la clase asincrónica del viernes 25, que fue el viernes pasado, acá, ¿verdad? Para esta clase teníamos quiz. Este quiz se movió para acá, para el miércoles 30 de septiembre. Es un quiz súper corto, es teórico y lo que involucra es UML, nada más. Es un quiz que va a tener una duración de 20 minutos más o menos y lo vamos a hacer al final de la clase. Entonces vamos a dar clase normal, digamos una hora, y en los siguientes 20 minutos, pues entonces haremos el quiz, independientemente de la hora a la que termine la clase. Em, entonces tienen que ir a clase y apenas termina la clase ya les subo el quiz y ahí lo hacen. Todo bien. La otra cosa es que vean que acá tenemos esto de actividad 1. Esto se movió, antes estaba para el miércoles 30 y ahora va a estar para el viernes 2 de octubre. ¿Esto cómo funciona? Bueno, esta actividad es algo que se va a tomar casi que toda la clase que vamos a dar ese día. Ese día pues no va a haber clase de materia, sino que lo que vamos a hacer es esta actividad. Eh, Tiene una preparación que es de parte de ustedes. Yo les doy una especificación de lo que se llama una preclase. Se las doy lo más pronto que pueda. Aún está en proceso ahí de definirse, pero se las doy lo más pronto que puedan. Es corta, solo tienen que leer un artículo ahí y preparar algunas otras cositas. Entonces, si por ejemplo se las doy el miércoles 30, todavía daría tiempo, pero se las voy a intentar dar lo más pronto posible. Entonces, tiene una preclase, tiene una clase, que es la que vamos a hacer este día, que es una actividad en grupos de 4, y después tiene lo que se llama una postclase, em, que básicamente vamos a aplicar unos aspectos de coevaluación entre ustedes. Entonces, se van a evaluar unos a otros, vamos a hacer algunas otras cosillas ahí. Esto es parte de los procesos que tiene la carrera para evitar y darle un toque de cambio a la idea de clases magistrales, en la cual el profesor explica, los alumnos copian, hacen ejercicios y ya. Esto es un toque diferente, se llama aula invertida. Eso significa que son ustedes los que van a desarrollar los temas, los que los van a hacer y así. Entonces, van a ver que va a estar interesante. Y bueno, esperamos que les guste, puedan aprovecharla. También recuerden que esto es evaluado. Esto viene en la rúbrica de evaluación. Entonces es importante que asistan y que le pongan bastante. Vamos a ver, son 4 actividades las que vamos a hacer. Todas tienen dinámicas parecidas. Y bueno, la otra cosa es que por acá se nos empieza a asomar ya el proyecto 1. Lo vamos a dejar en semana 6. Por acá. Lo vamos a dejar en esta semana. Y pues aún no está definido qué es el proyecto, pero el cronograma a partir de este punto, del viernes 6 de octubre, viernes 9 de octubre, ya se nos empieza a poner apretado. Tenemos todo esto, uy, tenemos todo esto para desarrollar acá no, perdón, es a partir de este viernes. Tenemos todo esto para desarrollar el proyecto 1. Después, esto para el proyecto 2 y después esto para el proyecto 3. Y vean que aquí ya caemos en semana 18. Esta semana 16, 17, 18. Y ya, eso es todo. Entonces, pues no hay como mucho chance de atrasarse o así. Digamos, yo no tendría problema en mover las fechas de parte mía y ahí después lo podemos negociar. Pero vean que tampoco es que hay mucho margen, digamos, porque ya acá termina todo, no nos podemos correr más de aquí. Vamos a ver, algún otro aviso que tengamos. Bueno, pues no. La especificación de la actividad se las mando lo más pronto posible. Voy a hacer el intento de mandárselo lo más pronto posible. Y otra cosa, ya está revisado el quiz 1, entonces pueden encontrar sus notas en el TEC digital. Ok, esa era la parte de avisos parroquiales.
Cualquier duda me pueden preguntar. Ok, el tema de hoy es bastante bonito. A mí en lo personal es como el tema que más me gusta de este curso, que es la parte de estructuras de datos. Vamos a ver lo que se llama estructuras de datos lineales. Estamos con el tema 3 apenas. Este tema es bastante grande, relativamente complejo. ¿Se acuerdan que yo les dije que este curso tenía una parte fácil y una difícil? Acá ya nos estamos adentrando en la parte que es un toque más compleja, pero tampoco es nada del otro mundo. Van a ver que entender conceptualmente cómo es que funciona una estructura de datos de este tipo es bastante fácil de entender. Ahí los problemas sería implementarlo. Pero bueno, eso es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Entonces, tampoco sientan como mucho problema en caso de que les cueste implementar algo así. Siempre tiene una curva de aprendizaje elevada. Y también acá en la presentación vienen ejemplos en Java de cómo se implementaría. Entonces, sé que no va a ser tan difícil. Bueno, antes de empezar, tenemos que definir un concepto que se llama tipo de dato abstracto o ADT. Y bueno, este es un concepto clave para entender qué es una estructura de datos. Nosotros sabemos que es un tipo de datos, ¿verdad? Nosotros en este momento pues conocemos qué es el tipo que tiene cada uno de los datos, es el tipo que tiene cada una de las variables. Pero un tipo de dato abstracto, ¿qué sería? Sería un conjunto de objetos que tiene asociado un conjunto de operaciones, ¿verdad? Y los ADTs son una abstracción matemática que no define ni qué van a hacer los objetos, ni van a definir cuáles son sus operaciones. Simplemente dicen, ok, este es un conjunto de datos, aquí cualquiera. Y ese conjunto de datos tiene pues un montón de datos, lo que sea, y tiene también un montón de operaciones. Las estrellitas son las operaciones, los checks son los datos. No entra en detalle de cómo se implementan estas operaciones, de cómo se implementan, qué tipo de datos tienen que ser. Por eso se llama tipo de dato abstracto. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Nosotros esta abstracción la podemos materializar en sets de datos concretos con operaciones concretas, ¿verdad? Entonces, veamos esto. Cuando nosotros decimos tipos de datos, por lo general pensamos en el más intuitivo es entero, un número entero, reales, booleanos, strings y pues el montón de tipos de datos nativos que tienen los lenguajes. Si ustedes se ponen a ver, cada conjunto de datos de estos tiene asociado un conjunto de operaciones. Pensemos, por ejemplo, en los números enteros. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, cada cualquier otro numerillo, cada otro numerillo. Ok, estos son números enteros, ¿verdad? Que están definidos desde 0 hasta n, donde n pues puede ser infinito. Estos datos acá enteros tienen asociadas operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo los puedo sumar, los puedo restar, dividir, multiplicar, lo que sea. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuál sería la diferencia de unos datos enteros con unos reales? Por ejemplo, pongamos acá unos reales. O sea, 12 punto eso. Acá otro numerillo. 1.0. Bueno, vean que la diferencia de este a este es que, bueno, los reales tienen decimales, los enteros no. Entonces, eso va a tener asociado implícitamente otro conjunto de operaciones. Por ejemplo, yo puedo agarrar este 234.6 y quitarle la parte entera, ¿verdad? Y la parte decimal. Puedo quitarle ese 6 y va a quedar en 234. ¿Cómo se llama eso? Bueno, se llama una función que se llama truncar, que le vamos a quitar la parte decimal. Eso es algo que aquí no existe. Por ejemplo, yo a este 67 no tengo un decimal que quitarle.
Entonces, vean, a lo que quiero ir con esto es que dependiendo del conjunto de datos que nosotros tengamos, así van a ser las operaciones. Ahora, llevémonos esto un nivel más arriba. Dejemos de pensar en números y pensemos en cualquier conjunto de datos y cualquier conjunto de operaciones. Eso es lo que es un tipo de dato abstracto. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para definir las estructuras de datos que, que vamos que vamos a analizar acá. En la parte de estructuras de datos abstractas tenemos listas, colas, sets, grafos y cualquier, eh, bueno, estas de acá, estas son las que vamos a ver en este curso, nada más. Entonces, vamos a tener, de la misma manera que cualquier otro tipo de dato, vamos a tener operaciones asociadas a ella. Algunas operaciones van a ser iguales para todos, por ejemplo, añadir y remover. Algunas van a ser específicas y, y bueno, entonces sepan que los tipos de datos abstractos nos funcionan para cualquier set de datos y ese set de datos va a tener asociado de manera implícita un conjunto de operaciones también. Ok, hasta acá, todo bien. Eh, También es importante mencionar que ADT no es un concepto relacionado a programación orientada a objetos, ya es algo completamente aparte. Un ADT es simplemente una abstracción matemática de un set de datos y ya nada más. Pero nosotros en programación orientada a objetos podemos implementar de una manera muy intuitiva un ADT, porque le podemos ocultar cómo es que se implementa y simplemente podemos hacerlo todo a través de interfaces. Recuerden que las interfaces eran como las funciones, los métodos y así. Y podemos meterlo todo dentro de una clase. Por ejemplo, podemos tener una clase que se llame lista enlazada. Y esa lista va a tener unos métodos, insertar, remover, añadir, lo que sea. Entonces, vean cómo una clase puede englobar un ADT. Entonces, tiene ahí como un match uno a uno entre un tipo de dato abstracto y programación orientada a objetos. Sin embargo, una cosa es independiente de la otra. Ok. Bueno, la primera estructura de datos lineal que vamos a ver se llama arreglos y es lo que conocemos ya heredado del curso anterior. ¿Qué, cómo lo podemos ver? Bueno, es como una lista de Python, básicamente. Entonces, si nos vamos a memoria, bueno, acá es cómo se declara un arreglo. Vemos que dice, este es un arreglo de enteros llamado A. ¿Cómo sabemos que es un arreglo? Por estos paréntesis de aquí, paréntesis cuadrados. También se puede declarar así, va a funcionar igual. También se puede declarar como esta de aquí abajo o como esta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estas dos primeras son iguales, es exactamente igual. Esta de aquí abajo estamos diciendo que va a crear un arreglo de enteros de tamaño 10. No sabemos cuáles son los elementos de este arreglo, solo sabemos que es de tamaño 10. En este caso, no estamos especificando el tamaño, pero estamos especificando cuáles son los elementos de ese arreglo. Hay un 5, un 4, un 2 y un 1 y van a estar en esta posición. En la posición 0 va a estar el 5, en la posición 1 va a estar el 4, en la posición 2 va a estar el 2 y en la posición 3 va a estar el 1. Nada más. Y sabemos de manera implícita que este es un arreglo de 4 elementos, porque tiene 4 elementos. Nada más. Eso es lo que sabemos. Entonces vean que esto se parece mucho a las listas de Python, que en el fondo son un arreglo. ¿Cómo se puede acceder? Igual que siempre. Eh, Tiene elementos y nada más accedemos por el elemento, ya sea del 0 a n, donde n es el tamaño. Estos arreglos son muy simples de crear, ya vienen implícitos en el lenguaje, pero tienen sus desventajas. Solo debemos usarlo cuando el tamaño de datos es pequeñito. No puede extenderse muy grande porque tiene ciertas implicaciones en memoria. Entonces, veamos cómo se vería la memoria de un arreglo de esto. Supongamos que este cuadrito acá, que nos quedó perfecto, es la memoria de nuestro sistema. Vamos a ver. Memoria. Ok.
nosotros podemos pensar la memoria como si fuera un conjunto de celdas, así. Cada una de estas celdas va a tener asociada una posición, ¿verdad? Acá vamos a tener, digamos, la posición 0. Acá vamos a tener asociada la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué tamaño va a tener cada una de estas celdas? El tamaño de aquí abajo. Bueno, eso va a depender de la arquitectura de nuestro sistema. Por ejemplo, si estamos en 32 bits, va a ser 32 bits. Ese va a ser el tamaño de palabra. El tamaño de palabra se refiere a lo que podemos direccionar nosotros con nuestra arquitectura. Si esto fuera de 32 bits, entonces si nuestra arquitectura fuera de 32 bits, entonces el tamaño de palabra va a ser de 32 bits también. O si estuviéramos trabajando en 64, esto va a ser de 64 bits. Ok. Entonces, cuando nosotros creamos un arreglo, digamos un arreglo de 3 elementos, entonces adivinen cuántos espacios de memoria se nos va a reservar. Bueno, se nos van a reservar 3, efectivamente. Entonces, estos rojos de acá va a ser los espacios reservados para nuestro arreglo de tamaño 3. Y tiene una particularidad que siempre tienen los arreglos, y es que siempre se reserva por bloque. Eso significa que mi arreglo de tamaño 3 siempre va a tener 3 pedacitos de memoria seguidos, adyacentes se llama. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que si uno crea un arreglo de tamaño 1.000.000, por ejemplo, tiene que ir a reservarle 1.000.000 de pedacitos en memoria, con la desventaja de que tiene que estar seguidos, tienen que estar adyacentes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no hay 1.000.000 de pedacitos de memoria? Y pues entonces no se va a poder reservar ese arreglo. Em, entonces, supongamos nos devolvámonos nuevamente a nuestro arreglo de tamaño 3. ¿Qué pasa si nosotros queremos añadir un cuarto elemento a nuestro arreglo? Entonces sucede una cosa que es bastante cara en cuanto a poder de procesamiento. Eso significa que consume muchos recursos, que es que hay que copiar estos 3 elementos, hay que copiarlos en un pedacito de memoria disponible en otro lado. Después se añade el cuarto elemento, entonces ya queda como un arreglo de tamaño 4, que ahora sí va a estar adyacente en memoria, y ya después se borra esto. Entonces va a haber un instante en el tiempo en el que vamos a tener nuestros datos repetidos 2 veces en la memoria. Una en la parte de tamaño 3 original y otra en la parte de tamaño 4. Y entonces, nuevamente, ¿qué pasa si cuando queremos copiar nuestro arreglo no existe memoria suficiente disponible? Eso es un problema. Entonces no se va a poder. Por eso es que los arreglos son muy simples, muy fáciles de declarar, muy fáciles de usar, muy fáciles de acceder, porque se acceden con índices, pero tiene sus desventajas. Y en la tarde, en la tarde, perdón, en la parte acá de ciencias de la computación, nosotros siempre buscamos utilizar la menor cantidad de datos posibles y de recursos posibles. Entonces, bueno, así es como funcionan los arreglitos. Ahora, una versión mejorada, digamos, de nuestros arreglos se llama matrices, que básicamente es un arreglo de arreglos. Así es como se declara. Tenemos aquí el tipo de dato. Por acá estamos trabajando con enteros. Pues esto podría ser doble, podría ser float, podría ser lo que sea. Entonces, acá es como le decimos el tamaño. Va a ser de 5 filas por 4 columnas. Y ya eso es todo. Ahí está, filas, columnas. Siempre es así, siempre es filas, coma, columnas. No he visto un lenguaje en el que esto sea al revés, que sea columnas, coma, filas. Entonces recuerden,
El primer dato siempre es filas y el segundo siempre es columnas. Siempre que se accede a un arreglo va a ser así. A una matriz, perdón, va a ser así. Y pues ya eso es una lista. Es un arreglo de 2 dimensiones y ya. O pueden verlo también como un arreglo de arreglos. Ok, ahora ya venimos con la parte más interesante de nuestra clase de hoy, que son las listas enlazadas. Esta es una estructura de datos que no está necesariamente adyacente en memoria. Entonces, si recordamos el dibujito de nuestra memoria de hace un rato, ¿se acuerdan que yo les dije que los arreglos reservaban la memoria de manera adyacente, de manera seguida? Acá con las listas enlazadas no. Podría tener el nodo 1 en la posición 0, el nodo 2 en la posición 100, el nodo 3 en la posición 30. Y entonces, acá pues ya esto nos simplifica mucho las cosas, porque insertar, o bueno, cambiar el tamaño de la lista, pues simplemente es agregar un nodito en algún otro lado de la memoria donde haya campo y ya. Y hacer una referencia a que ese nodo existe. Eliminar un elemento es súper sencillo también, porque simplemente eliminamos ese pedacito de memoria y ya. Entonces, eh, las listas enlazadas también tienen la particularidad de que, pues van a ver que es mucho más difíciles de implementar que una lista simple. Perdón, que una lista simple no, que un arreglo, porque ya no le, ya no viene implícita en el lenguaje, sino que nosotros la tenemos que construir. Aunque bueno, existen ciertos lenguajes que traen algunas facilidades para crear estas estructuras de datos, pero no son todos. Acá el número de elementos no está fijo, la lista crece y disminuye bajo demanda. Entonces, uno puede agregar o eliminar nodos dependiendo de cómo lo quiera. Podría ser una lista de tamaño 1 o una lista de tamaño 1.000.000 y pues todo va a funcionar bien. Vamos a ver, la lista se llama lista enlazada por el hecho de que cada nodo contiene un enlace o una referencia hacia su nodo siguiente. Entonces, de esta manera nosotros sabemos cuál va a ser el orden de la lista, porque sabemos que no está seguida en memoria. No es tan fácil como leer la posición siguiente en memoria, sino que nosotros en cada uno de los nodos tenemos una referencia hacia el otro nodo. Ya ahorita vamos a ver un dibujito. Entonces, nada más es para que sepan que por eso es que se llama lista enlazada. Y cada nodo está compuesto de dos cosas. Una es el dato que guarda y otra es la referencia al siguiente nodo. Y bueno, ustedes se pueden preguntar, ¿qué va a pasar con el último nodo? Ese nodo no apunta a nada, apunta ahí al vacío, nada más. Esto es como se ve un nodo. Y esto es súper importante que lo tengan claro, porque este es el dibujito como oficial de cómo es que se ve un nodo. Vemos que lo que dice A0 es el dato que estamos guardando. Y la parte de la derecha es la referencia hacia el siguiente nodo. Esta es una dirección en memoria, la parte de la derecha. Entonces nos dice en qué posición de la memoria está el siguiente dato. El siguiente nodo, y vean que el nodo final apunta a, a nada, por cierto. Acá hay una anotación interesante. Este simbolito de acá en circuitos electrónicos significa tierra. Entonces, vamos a hacer un dibujito y un circuitito electrónico. No sé, supongamos que tenemos acá una resistencia y esa resistencia está pegada a tierra. Y acá tenemos, digamos, 5 voltios. Ahí me quedó terrible la resistencia. Pero bueno, este simbolillo me extrañó mucho cuando lo vi acá, de hecho, porque esto es un concepto de electrónica, no de computación. Entonces, bueno, sepan que este simbolito lo van a ver por el resto de sus vidas. Y lo que se refiere es a tierra, o sea, 0 voltios. Ok, entonces, bueno, recuerden, eh, así es como se ve un nodo y así es como se ve una lista enlazada. Se llama enlazada porque tiene un enlace hacia el siguiente nodo. Si nosotros elimináramos este enlace, pues no sabríamos cuál sería el siguiente nodo. Entonces, por eso es que se necesita. Ok, ahora,
¿Se acuerdan que yo les dije que cada ADT tenía asociado un conjunto de operaciones? En este caso, una de las operaciones es insertar un elemento a una lista. Supongamos que queremos insertar acá el elemento X a nuestra lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es súper sencillo. Y vean que no tenemos que hacer movimientos en memoria, no tenemos que reservar nuevos espacios. Simplemente el elemento X se pone en algún punto de la memoria donde el sistema operativo quiera. Lo guarda en memoria y nosotros lo que hacemos es modificar nuestra lista original, que es esta de aquí arriba, para que la referencia del nodo A1 apunte hacia el nodo de X y ahora la referencia de X apunte hacia el nodo A2. Entonces, de esta manera es que añadimos un elemento a una lista. Súper sencillo, hacer un par de operaciones. Ahora, si queremos eliminar un elemento, pues el principio es el mismo, simplemente tenemos que actualizar las referencias. Eso es todo. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar el nodo A2? Desde el nodo A1, que antes apuntaba a A2, ahora voy a apuntar a A3. Y pues eso sería todo. Ahora sí nuestra lista pierde un elemento. Después de esto, elimino ese pedazo en memoria, el que ya no necesitamos. Y eso sería todo. Vean que esto permite más escalabilidad que en el caso de, de los arreglos. Porque para añadir un elemento a un arreglo, ahí habría que ir a reservar un montón de memoria nueva, copiar los datos originales y así. En cambio aquí no, es súper sencillo. Ok, así es otra manera de dibujar nodos, un poco más compleja. Vemos que este nodo grandote de acá simplemente nos indica a partir de qué punto es que empieza nuestra lista. Pero esto no es un nodo. Vean que esto no tiene aquí la parte de dato, como tienen estos otros chiquititos. Este no, entonces este véanlo como la referencia a nuestra lista. Desde dónde es que vamos a empezar. Y ya, eso sería todo. Ok, esa es como la parte teórica. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Existen un montón de formas de implementar esto y hay algunas que son mejores para un lenguaje y otras para otros lenguajes, perdón. Acá en la presentación hay algunos ejemplos de cómo se ve la implementación de una lista enlazada en Java. Vemos que acá crean una clase llamado nodo, tiene eh, un dato, tiene un elemento que es el siguiente, que pues esto es lo que lo hace ser una lista enlazada. Tiene un dato y tiene una referencia al siguiente. Y acá pues tiene algunas operaciones. Obtener el dato, setear el dato, obtener el siguiente, setear el siguiente. En fin, acá les queda el ejemplito. Bueno, acá hay otras operaciones como para saber si la lista está si está vacía, si este nodo está vacío, para obtener su tamaño, para insertar un elemento al inicio, para eliminar el primero. Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes en sus casas intenten implementar una lista. Básicamente es copiar y pegar este código en su editor de texto y correrlo y empezar a hacer operaciones como insertar elementos, eliminar elementos. Por ejemplo, acá solo, vamos a ver si hay más. Ujú. Acá viene cómo insertar al inicio. ¿Qué pasa si yo quiero insertar en el medio? ¿Qué particularidades tiene? O si quiero eliminar un elemento X del medio, que eso no está implementado acá. Entonces, vean que este código es bastante sencillo. Entonces, utilizando esto como ejemplo, se podrían basar para implementar otros métodos que no estén acá. Acá viene cómo insertar un elemento al inicio. Bueno, un diagramita de cómo se ve insertar un elemento al inicio. Vemos que básicamente nuestra referencia, el head de nuestra lista, apunta hacia el nuevo elemento. Y ahora ese nuevo elemento, su referencia al siguiente, ahora apunta al 42, que era nuestro elemento original.
Entonces, por eso aquí dice before insertion, aquí after insertion. Si queremos eliminar este 27, por ejemplo, simplemente nuestro head ahora va a apuntar al 94. Así. Y entonces ya este 27 no existe. Y bueno, acá pues viene lo mismo que vimos hace un rato con dibujitos de nodos. Acá viene con esta nueva nomenclatura. Acá viene más código de ejemplo de cómo implementar algunas otras operaciones, por ejemplo el find, cómo buscar un elemento dentro de la lista, eso es bastante útil, cómo eliminar un nodo. Y bueno, acá es donde quería llegar. Existen ciertos casos en los cuales nosotros tenemos que tener una referencia al último nodo, especialmente a la hora de insertar al final. Para no tener que recorrer toda la lista hasta llegar al nodo final, podemos tener una referencia directa del primero hacia el último. Entonces, eso se llama una lista enlazada con doble final. Eso significa que existen dos maneras de llegar al final. Una es esta de acá. Bueno, acá están los dos. Una es recorrerla uno por uno y otra es del primero pasar al último de una vez. Entonces, por ejemplo, si queremos insertar un elemento acá al final, que es una operación súper común, en lugar de recorrer toda la lista uno por uno para encontrar cuál es el nodo final, simplemente desde el primer nodo apuntamos hasta el final y ya. Pero eso es una modificación a nuestra versión original, que era la versión sencilla, de la cual no tenía este link acá. Bueno, y acá viene nuevamente la implementación de este ejemplo que vimos ahora. Ahora, existe una cosa que se llama listas doblemente enlazadas. Viendo este dibujito de acá, una flecha para adelante y una flecha hacia atrás, ¿qué creen que sea la diferencia entre una lista doblemente enlazada y una lista enlazada solo por un elemento? Y bueno, básicamente es una lista que tiene dos, donde cada uno de sus nodos tiene dos referencias, una hacia adelante y otra hacia atrás. Eso es todo. Entonces veámoslo. Existe el primer elemento que, bueno, apunta al siguiente y apunta también al del final. Pero ahora analicemos estos noditos de acá. Por ejemplo, este que está en rojo. Vemos que ya ahora no tiene solo un next, sino que tiene también un previous. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite recorrer la lista hacia adelante, como una lista normal, pero nos permite también devolvernos por el hecho de que tenemos una referencia hacia el nodo anterior. ¿Qué pasa con el primer elemento? ¿Cuál es el nodo anterior al primer elemento? Nadie. ¿Qué pasa con el último elemento? ¿Cuál es el siguiente? Nadie tampoco. Entonces, este es un excelente resumen de cómo se ve una lista doblemente enlazada. Ahora, ¿qué pasa cuando acá queremos insertar un elemento, por ejemplo? Insertar al inicio. Tenemos que hacer un montón de cosas. Bueno, una es crear el nuevo nodo. Si vamos, en este caso estamos insertando al inicio, vean. Este antes era el primer nodo viejo. Este ahora va a ser el primer nodo nuevo. El anterior al nodo nuevo va a apuntar a nulo. Eso significa que no hay nadie anterior a él, porque ahora él es el primero. Ahora hacemos que el que antes era el primer nodo, ahora su nodo anterior va a ser nuestro nuevo nodo. Después hacemos que el next del nodo nuevo sea el este de acá, el de la derecha. Y apuntamos, actualizamos las referencias del head. Entonces, acá es lo mismo, un toque más complejo. Simplemente es cuestión de actualizar un montón de referencias. Tenemos que actualizar una, dos, tres, cuatro y cinco referencias a la hora de añadir este nuevo nodo. Si queremos insertar en cualquier posición
pues va a suceder igual. Hacemos que la referencia del nodo de la izquierda apunte hacia el nuevo nodo y que este nuevo nodo apunte hacia el de la derecha. Y ya. Si queremos eliminar una posición, bueno, aquí ya la cosa es más fácil. Simplemente el anterior va a apuntar hacia el siguiente y el siguiente va a apuntar hacia el anterior. Y de esta manera eliminamos la referencia al nodo que borramos. Ahora, existe otro concepto que se llama lista circular. Que bueno, basado en este concepto de listas enlazadas y viendo este dibujito de acá, ¿cuál creen que es la particularidad? Pues es súper sencillo de entender. Básicamente es una lista, ya sea lista con una sola referencia o con dos referencias, en la cual el último elemento apunta de nuevo al primero. En caso de que fuera una lista doblemente enlazada, el primer elemento apuntaría hacia el del final. Entonces, es como agarrar una lista enlazada y hacerla circular. Entonces, ya no existe nodos que apuntan hacia nulo, ¿se acuerdan? Aquellos nodillos que apuntaban a tierra y ahora no apuntan a tierra, sino que apuntan al primer elemento. Y eso es una lista circular. ¿Cómo se, cómo se hacen las operaciones acá? Bueno, es básicamente lo mismo. Vean que siempre existe una referencia hacia algún punto de la lista. En este caso, como es circular, tenemos que definir si nuestro head, nuestra referencia, está en el primer nodo o está en el último nodo. En este caso está en el último. ¿Cómo se elimina un elemento? Bueno, igual se actualiza la referencia. El hecho de que sea circular es básicamente que tiene dos referencias ahí adicionales, pero de ahí en fuera, nada más. Acá viene cómo eliminar estos dos, por ejemplo, y así quedó. Vean, por ejemplo, esta lista es de un elemento, es una lista circular de un elemento. Entonces, tenemos un único nodo. El siguiente de ese nodo va a ser el mismo. Entonces, es perfectamente posible que existan listas circulares de un único elemento. Todo bien. Bueno, veamos este proceso de inserción. Vamos a insertar el nodo C en medio del B y del D. Entonces, hacemos que el B apunte al C, que el C apunte al D. Y ya, eso es todo. Esto es la ventaja de este proceso, de este tipo de listas, sobre los arreglos que vimos, los que conocemos hasta el momento. Esto es muchísimo más eficiente y recuerden que nosotros estudiamos ingeniería en computadores, entonces estos procesos de eficiencia en memoria y eficiencia computacional, pues nos son bastante útiles. Entonces, en un sistema real que ustedes estén haciendo, que se lo vayan a dar a un cliente y así, ustedes esperan que esté lo mejor posible. Entonces, muy probablemente sus implementaciones van a ser lo más óptimas posible, por lo tanto van a utilizar este tipo de estructuras de datos sobre otro tipo de estructuras de datos que aunque sea más fácil de crear y de usar, pues son un toque ineficientes y tienen sus implicaciones en memoria. Acá pues viene otro ejemplo de cómo insertar el elemento A en esta lista que antes estaba compuesta por B, C y D. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vean que vamos a insertar al inicio. Entonces hacemos que el elemento final apunte hacia el nuevo nodo en lugar de apuntar hacia B, que era como lo hacía antes. Y hacemos que A apunte hacia B. Entonces, en resumen, este asunto de insertar elementos, eliminar elementos y actualizar elementos consta de un eje fundamental, que es actualizar referencias. ¿Qué referencias se debe actualizar eh, en este tipo de listas? Bueno, eso depende del tipo de lista. Si estamos en una lista circular, se actualiza de una manera. Si estamos en una lista simplemente enlazada, se actualizan de otra manera. Y pues así sucesivamente. ¿Cuándo se deben utilizar listas circulares? Bueno, cuando tengamos una aplicación que requiera acceder a ambos finales de una lista, ya sea al inicio o al final. También
Si la lista está ordenada, es mucho más fácil encontrar el elemento mayor y realizar otro tipo de operaciones, por ejemplo, esta in between, para saber si un nodo está en medio de otros dos nodos o no. Y tiene ciertos aspectos de eficiencia para ciertas tareas específicas. Pero bueno, eh, la estructura de datos por excelencia es la lista simple, la lista que tiene solo una referencia que solo puede avanzar hacia adelante. A partir de ella es que se construyen otro montón de implementaciones, pero el eje fundamental siempre va a ser la lista simple. Y bueno, hasta acá vamos a dejar nuestra clase de hoy. Esta parte de stacking, queues y eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, bueno, espero que hayan encontrado el tema interesante y pues bueno, eso sería. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.